hace referencia a todo ese conjunto de reglamentos, de estatutos que nos hacen que sigamos con el objetivo, con el fin de evitar propagaciones de enfermedades, de infecciones. Recordemos que hay microorganismos que son tan pequeñitos que incluso no podemos ver a simple vista y estos pueden ser transmitidos fácilmente. Pueden ser transmitidos si nosotros tocamos algo que está contaminado, pueden ser transmitidos por las gotitas de flush que se llaman. Por ejemplo, una persona al estornudar, si no tiene la educación suficiente de cómo protegerse, de cómo estornudar, estas gotas que son expulsadas, ¿sí? Como tipo un spray, ¿sí? Van a ser asimiladas por otra persona y se pueden contaminar. ¿Ya? La bioseguridad, ¿qué es? Es un conjunto de medidas que son de prevención, es decir, si no tenemos una enfermedad, estamos completamente sanos, tenemos que evitar contrarrestar otra enfermedad que posee un paciente, un familiar, cualquier persona que padezca ya una enfermedad, una infección, etc. Con esto, ¿qué hacemos? Disminuimos los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos en la espérenme un minutito. Por A o B, si es que en tal caso se corta este Zoom, se vuelven a conectar con el mismo link. Es un Zoom profesional, pero me salió una notificación de que probablemente se corte. Bueno, eh, anteriormente, sí, hace algunos años que estábamos viviendo la pandemia, usábamos una gran cantidad de instrumentos, una gran cantidad de equipos de protección que el objetivo era prevenir el contagio, prevenir la contaminación, la propagación de un virus, el virus del COVID-19, ¿no? Entonces ahí utilizábamos una mascarilla, visor, gafas, etcétera, para prevenir que ese virus llegue hacia la superficie de nuestro cuerpo, que puede ser la piel, puede ser la mucosa, ¿sí? Porque no solamente el virus va a tocar nuestra piel, sino que también puede causar una enfermedad cuando alcanza una mucosa. ¿Cuál es una mucosa? Es la parte interna de la boca, la parte interna de la nariz, la parte interna de los ojos, ¿sí? Ahí un virus puede pegarse fácilmente y causar una enfermedad dependiendo de qué microorganismo sea. Entonces, con el objetivo de prevenir toda esta cadena de cómo se propaga una enfermedad o una infección, se han generado normas, reglamentos y equipos de protección personal, que todos ellos forman la bioseguridad. Como debe ser ya de su conocimiento, uno de los equipos de protección personal más conocidos es la ropa, el uniforme de quirófano, el uniforme antifluidos, ¿sí? Que tiene varios nombres, como vemos acá en la primera imagen, de un color celeste que a veces varía dependiendo de la función que tenga el profesional en cada establecimiento. A veces blanco lo utilizan las enfermeras, azul los médicos, diferentes personales de salud utilizan un color distinto. El otro es los zapatos de plástico, ¿sí? Que por lo general no deben tener orificios, no deben tener huecos, con el objetivo de si cae algún fluido, cae alguna sustancia, se derrama en los zapatos, no traspase hacia la parte interna, hacia el pie. Vemos la tercera imagen, este equipo de protección también, que le vemos como un tipo mono, ¿no? Muy conocido, muy famoso en la época de la pandemia, que nos cubre miembros inferiores, miembros superiores, el tronco, la cabeza, que simplemente tendríamos que ahí utilizar unos zapatos, un visor y queda nuestro cuerpo completamente cubierto. ¿Sí? Va a tener ciertos efectos adversos, si se podría llamarlo de esa manera, que va a generar sudor excesivo, va a generar un cierto tipo de incomodidad, pero en casos de que necesitemos utilizar para la prevención de enfermedad, pues nos toca realizar esta colocación.
Otra medida de prevención es el uso de los zapatos o llamados zapatones o cubrebotas, que también son de un material descartable que nos colocamos, como su nombre lo indica, sobre nuestro calzado. En otros ambientes que quizá centros de salud, hospitales, clínicas con menos recursos, incluso se ponen una especie de una funda y le sellan con una cinta. Muy común en la época de la pandemia que se hacían un cubre botas, un cubre zapatos para prevenir la entrada de microorganismos. También tenemos el uso de las mascarillas, que ya veremos que hay diferentes tipos de mascarilla. Hay una mascarilla quirúrgica, mascarilla KN95, la N95, que si bien nos protegen, cada una de ellas tiene una función diferente y un nivel de protección mayor o menor que otra. Tenemos también las gafas, que sabemos cómo utilizarlas, ¿no? Estas nos van a permitir una protección ocular. Recuerden, los microorganismos también pueden introducirse por medio de las mucosas, por medio de la mucosa ocular. Tenemos también las polainas, que también podemos utilizar, ¿sí?, por encima del uniforme quirúrgico. Tenemos los guantes también de diferentes tipos, guantes de manejo, guantes quirúrgicos, guantes de látex, cada uno de ellos con diferente eh, tipo, diferente probabilidad de infección. Tenemos el cubrebatas, como vemos acá en las dos últimas imágenes, que como su nombre lo indica también, ¿no? Estamos puesto ya nuestro equipo de protección personal, quizá un mandil, quizá nuestro uniforme, y sobre eso ocupamos esta bata, que esta bata podemos utilizar cuando vamos a tener contacto con un paciente, obligatoriamente cuando estamos en el área de quirófano, etcétera. Obviamente nos va a cubrir el uniforme, el equipo quirúrgico que ya estemos puesto anteriormente. Vamos a ver uno de los principios de la bioseguridad, es decir, uno de los parámetros que debemos cumplir para saber que seguimos todas las reglas o recomendaciones de nuestra seguridad personal y del paciente. El primero de ellos es la universalidad. Como su nombre lo indica, quiere decir que todos, sin excepciones, debemos hacer caso a estas reglas de bioseguridad. Todos los pacientes de todos los establecimientos de salud tienen que seguir normas de bioseguridad. ¿Quién más? Todo el personal. Puede ser enfermería, auxiliar de enfermería, fisioterapia, médicos, estudiantes que estén haciendo las prácticas, pasantías, especialistas, laboratorio clínico, imagenología, anatomía patológica, es decir, todo el hospital, ¿sí? Prácticamente todo. ¿Por qué? Porque no solamente los pacientes pueden estar con algún tipo de microorganismo, una bacteria, un virus, un parásito quizá, sino que también familiares, acompañantes de los pacientes. Incluso el personal también, ¿por qué? Porque pudo haberse contaminado, contagiado de alguna enfermedad, algún microorganismo que pudo haber tenido un paciente. Entonces, si sabemos cortar esta propagación por medio de una buena bioseguridad, pues evitamos que una enfermedad siga avanzando en mayor magnitud y en más casos, o sea, que no prolifere esta enfermedad. Todos los pacientes de todos los establecimientos de salud, si nosotros le indicamos a un paciente cuál es la forma de estornudar, que no estornude al aire, que estornude y se cubra con el ángulo interno del codo, entonces esa ya incluye una norma de bioseguridad. ¿Por qué? Porque estaría disminuyendo la propagación de gérmenes que puedan infectar a otra persona, mucho más a otros pacientes que quizás se encuentran con defensas muy disminuidas, con enfermedades que les pone su sistema inmunológico muy, muy bajo y que en ellos tienen una mayor magnitud, un mayor riesgo de asimilar otras enfermedades. Es por eso que la bioseguridad
no solamente cumple el personal de enfermería al administrar una inyección, al canalizar, etcétera, sino que debemos cumplir todos. Otra norma es el uso de barreras, ¿sí? El uso de barreras, ¿qué hace? Evita la exposición directa a la sangre o a otros fluidos. ¿Qué fluidos pueden existir? ¿Qué fluidos tiene el ser humano? El primero, el principal, el más conocido es la sangre. Sabemos o vemos que hay sangre y eso ya nos indica que no tenemos que tocar por nada, ¿sí? Si es que tenemos un uso de barreras, un uso de una buena protección, pues podemos tocar, manipular la sangre con el debido manejo, con las debidas precauciones para quizá hacer una limpieza de la zona. Otro fluido es el semen, las lágrimas, el líquido cefalorraquídeo, secreción vaginal, líquido sinovial, que es el líquido de las articulaciones, líquido pleural, que es el que corresponde al líquido que está entre los pulmones, entre las capas que están en el pulmón, líquido amniótico, el líquido que mantiene o que le da como un acolchonamiento al bebé, líquido que está en la parte interna del vientre, líquido pericárdico que se encuentra entre las capas. Nomás está utilizando, está con guantes, está con un mandil, está con una mascarilla y ahí está analizando una muestra. Vemos al profesional que está en la parte posterior, también está con el uso de una mascarilla, el uso de guantes, el uso de un mandil, que le permite una protección para realizar cada una de sus actividades. Otro principio a tener en cuenta son las medidas de eliminación de material contaminado. Si bien tenemos que tener precaución al manipular una jeringuilla, al manipular un medicamento, al manipular gasas, algodones, los insumos que vayamos a utilizar para la administración de un medicamento, pero también tenemos que tener en cuenta las medidas de cómo desechamos ese material, ¿sí? Una aguja contaminada, cómo desechamos, dónde desechamos, si desechamos en una funda, si desechamos en un material, en un recipiente duro, ¿cuál sería la forma correcta, no? Obviamente no vamos a desechar en una funda. ¿Por qué? Si bien nos podemos nosotros causar una lesión al desechar, ¿sí? El personal que hace la limpieza puede generar lesiones, puede pincharse con una aguja contaminada. Entonces, no solamente pensamos en las lesiones, en los riesgos que podemos causar al paciente, a nosotros, sino también al personal que va más allá, el personal que maneja, que hace esa gestión de desechos, de llevar cada uno del material contaminado, cada uno del material de desecho, desde la sala en la que colocamos una ampolla a un paciente hacia, hacia el almacenamiento y del almacenamiento al almacenamiento final, es decir, cuando los desechos, la basura, es llevada por un carro recolector, que ya veremos más adelante. Aquí tenemos una idea de cómo desechar, cómo reciclar, qué nomás podemos reciclar, qué nomás no podemos reciclar, ¿sí? Esta es una imagen que tiene conocimiento la mayor parte de las personas, quizá no tengan conocimientos de la salud, pero con estos colores nos hacemos una idea. Más adelante veremos ya lo que nos compete como personal de salud, que nomás tenemos que tener en cuenta al momento de descartar material contaminado. El color plomo, ¿qué nos indica? Que tenemos que colocar algo que podemos reciclar, algo que quizá más adelante podamos volver a utilizar, como puede ser el papel, el cartón, el plástico. El color verde, ¿qué nos indica? A lo orgánico, pueden ser frutas, pueden ser hojas, puede ser material orgánico, ¿no? El color rojo, ya un color que nos alarma, ¿sí? Esto ya nos indica que aquí tenemos que colocar material peligroso, es decir,
que si nosotros tenemos contacto con este material, con estos desechos, puede generar algún tipo de peligro a nuestra integridad, a nuestra salud. ¿Qué nomás puede ir aquí? Gasas, algodones. ¿Por qué las gasas y los algodones? Con las gasas podemos hacer curaciones, podemos quitar el exceso de material purulento en una herida contaminada, podemos retirar sangre, retirar coágulos, ¿sí? Que nos pueden causar cualquier enfermedad que haya tenido ese paciente. Los guantes, no solamente los guantes de látex, cualquier guante que haya utilizado y que tenga un material, perdón, que tenga cualquier tipo de fluido, nos puede generar una enfermedad. Y cualquier residuo que esté contaminado con sangre, con cualquier fluido antes mencionado. Vamos a ver la clasificación de los residuos hospitalarios, ¿sí? Los residuos vamos a clasificarle en dos partes, en dos grandes grupos. Unos residuos que son no peligrosos, es decir, que quizá no nos van a causar una enfermedad o una infección en nuestro cuerpo, y los residuos que sí nos van a causar cualquier tipo de daño hacia nuestro cuerpo. En los primeros, en los residuos no peligrosos, encontramos a los que podemos nosotros volver a utilizar más adelante, los residuos orgánicos, como habíamos visto, restos de comida, frutas, eh, restos de vegetación, etc. Los residuos aprovechables, que podemos sacar un beneficio más adelante, ¿sí? Tenemos conocimiento que hay personas que reciclan el plástico y lo venden, reciclan el cartón y lo venden, el vidrio, el papel, los metales, y sacan un beneficio. Y estos materiales más adelante van a ser industrializados y creados nuevas sustancias, nuevos materiales. Tenemos también los residuos ordinarios o los residuos inertes, que debemos colocar en un contenedor de color negro, como por ejemplo el papel higiénico, servilletas, papeles, cartones, restos de comida preparada quizá que esté contaminada con lo que se haya consumido, papeles metalizados. Y ahora tenemos el grupo que nos corresponde, al que estamos más expuestos, que son los residuos peligrosos. Tenemos residuos con riesgo biológico, es decir, que nos van a causar un daño hacia nuestro cuerpo. Tenemos residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes de animales, que veremos a continuación, que se van a relacionar con los materiales que día a día utilizamos en nuestra práctica en el ámbito de la salud. Tenemos residuos radioactivos, que es lo radioactivo, material que se utiliza para radiaciones, ejemplo, personas que estén pasando por una enfermedad tipo cáncer, necesitan radiación, necesitan eliminar cualquier tipo de desecho, pueden realizarlo en este tipo de contenedores con las precauciones que amerite cada insumo que se vaya a desechar. Tenemos otros residuos que también son peligrosos, como los corrosivos, los reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables. ¿Quiénes están expuestos a contraer una enfermedad? Con mayor frecuencia, el personal de salud. ¿Por qué? Porque estamos expuestos ante un paciente que puede estar con una enfermedad contagiosa, con microorganismos que estén causando una infección, una enfermedad en sí. Entonces, ¿quiénes son propensos a contraer una enfermedad? Pues estas personas, siempre y cuando no tengan una buena capacitación, un conocimiento óptimo de las normas de bioseguridad. ¿Qué nomás debe utilizar el profesional de la salud? Los dispositivos de EPP. ¿Qué es EPP? Equipos de protección personal. ¿Cuáles son estos? Los que ya conocemos. Bata, o también se le puede llamar el mandil, los guantes, hay de diferentes tipos, el gorro, mascarilla, gafas, o visor, protector ocular,
siempre y cuando estemos en contacto con un paciente. No todos estos equipos, estos dispositivos vamos a utilizar con un paciente, pero sí cuando analicemos. Si un paciente tiene un bajo riesgo, vemos que el paciente quizá no tiene una enfermedad contagiosa, una enfermedad infecciosa, pues no vamos a utilizar todos estos dispositivos. Siempre valoramos, siempre analizamos cada caso, a cada paciente como un ser individual. Estamos expuestos a fluidos, a material cortopunzante. Si quizá nos cuidamos bien, si utilizamos los equipos de protección personal, tenemos que tener en cuenta que también debemos desecharlos de una forma adecuada. Uno, para no contagiarnos al momento de eliminar, no contagiar, que no se contagie otra persona que vaya a hacer la recolección de estos desechos, y también al momento de administrar una ampolla, por cualquier vía que sea, tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado de no lesionarnos, de no autoagredirnos, porque estaríamos, uno, incumpliendo uno de los parámetros de bioseguridad, y también estaríamos propensos a padecer alguna otra enfermedad. ¿Quiénes más deben utilizar los equipos de protección personal? Los pacientes, los contactos inseguros, los acompañantes, los familiares, personal administrativo, personal de estadística, de admisión, es decir, todo el personal, todas las personas que se encuentren dentro de un establecimiento de salud. ¿Por qué? Un paciente puede estar en contacto con un médico, con una enfermera, un auxiliar de enfermería, con cualquier profesional de la salud. El paciente puede estar en contacto con el personal que le hace el ingreso al establecimiento de salud, estadística, que le da un turno, administración, que le gestiona la historia clínica, etcétera. Entonces, todos tenemos que estar pendientes y capacitados de cómo actuar, qué nomás ocupar, cuándo sí y cuándo no. Los familiares, los acompañantes también deben utilizar utilizar los equipos de protección personal, poniendo en práctica las normas de bioseguridad, porque no estamos exentos de padecer, de sufrir un contagio en el hospital. La comunidad en general también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si recordamos nuevamente en la época de la pandemia, del COVID, ¿quiénes nomás utilizábamos mascarilla? Todos, así estemos en un hospital o así estemos por la calle, en un centro comercial, utilizábamos mascarilla. ¿Por qué? Una enfermedad contagiosa, una enfermedad que pueda ser causada por un microorganismo, no solamente nos contagiamos en un hospital, en una clínica, sino también en la comunidad. De la comunidad puede trasladarse un microorganismo a un establecimiento de la salud, y asimismo del hospital puede llevarse esta enfermedad, esta infección hacia la comunidad, y así propagarse más enfermedades. Para ello se han implementado precauciones para tener en cuenta, para saber cómo manejarlas, para tener una mayor destreza de cómo actuar sobre nosotros y cómo poder brindar educación hacia los demás, con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades. La precaución número 1 que vamos a ver a continuación es la de la higiene de manos. ¿Qué es la higiene de manos? No solamente es el lavado con agua, también corresponde a la higiene que hacemos con alcohol gel, ¿sí? O cualquier otra sustancia que nos permita que nuestras manos queden limpias. A eso hace referencia la higiene de manos. ¿Cuál es el objetivo? Es reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos, bacterias, virus, etcétera, ¿sí? ¿Cómo hacemos el lavado de manos? Muchas de las personas creerán que el lavado de manos es simple, pero no. El lavado de manos consta de una serie de pasos que tienen que seguir un orden muy específico y hacerlo de una manera muy adecuada. ¿Por qué? Las manos utilizamos pues en todas nuestras actividades, ¿no? Con las manos
brindamos un saludo con las manos, preparamos el material, con las manos desechamos el material contaminado, con las manos valoramos, examinamos a un paciente, con las manos pues hacemos un registro, una nota de evolución, qué sé yo, prescribimos una receta y le entregamos a un paciente. Si nuestras manos están sucias, si nuestras manos están contaminadas, pues vamos a contaminar también al paciente. ¿Cuáles son estas recomendaciones, estas precauciones para el lavado de manos? Pues son 11 en realidad, ¿sí? El paso número 0, ¿sí? Primero mojarnos las manos con agua. El paso número 1, depositar en la palma de la mano, de una mano, el jabón suficiente. Lo ideal es que sea el jabón líquido. ¿Por qué no el otro tipo de jabón? Porque si yo me lavo con un jabón sólido, este jabón puede quedarse con restos de la suciedad de las manos y eso pasar a la siguiente persona que utilice este tipo de jabón. Por eso es mejor utilizar un jabón líquido. El siguiente paso es frotarse las palmas de las manos, la una palma sobre la otra y hacer movimientos circulares. El siguiente paso, como vemos en la imagen, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, de arriba hacia abajo, para poder permitir una buena higiene entre la unión de los dedos, es decir, entre la parte interdigital. Luego frotamos las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazando, que también conseguimos una buena higiene. A continuación hacemos eh, un frote, ¿sí? Del dorso de los dedos, es decir, la parte posterior, la parte dorsal de los dedos, de una mano sobre la otra. Y giramos izquierda, derecha, para nuevamente, haciendo fricción, evitar que los gérmenes se queden acumulados en esta zona. El siguiente paso, el número 6, es frotar el dedo pulgar, el dedo que le llamamos el dedo gordo. El dedo pulgar es el nombre adecuado de este dedo. Primero con la una mano, luego con la otra. El siguiente paso es con la punta de los dedos, con movimientos circulares, generamos un círculo en la palma contraria. Y luego hacemos el mismo proceso, pero con la otra mano. El paso número 8 es enjaguarse las manos con abundante agua, ¿sí? Luego de que ya nos enjaguamos las manos, ¿sí? Nos vamos a secar con una toalla de papel, una toalla descartable, no con las otras toallas, porque se puede nuevamente propagar cualquier tipo de sustancia con la que se haya manejado. Luego, una vez de que ya nos hayamos secado con esta toalla descartable, ahora sí cerramos el grifo de agua. ¿Sí? No cerramos antes, ¿por qué? Porque nuestras manos ya están limpias, ya están higiénicas, ya están aptas para hacer cualquier procedimiento y no podemos volver a contagiarnos con un grifo que esté sucio, que esté mal lavado, que esté contaminado con cualquier tipo de microorganismo. Entonces, por eso cerramos con una toalla de papel. Y por último, tenemos ya nuestras manos limpias que podemos utilizar para cualquier procedimiento que tengamos que hacer. Colocación de una ampolla, canalización, administración de medicamentos por cualquier vía. Otro tipo de higiene de manos es hacer la mayor parte de estos pasos, pero ya no con agua, ya no con jabón, sino con alcohol gel, una sustancia que va a permitir la eliminación de microorganismos. El primer paso lo dividimos en dos partes. Primero, colocar esta sustancia en la palma de nuestra mano, ¿sí? Que puede ser por medio de un recipiente o puede ser por medio, como vemos en la imagen, de un splash. La segunda es hacer rotaciones con una palma sobre la otra. El siguiente paso, frotar la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y luego repetir en el sentido contrario. El cuarto paso, también similar a la higiene de manos anteriormente vista,
Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. El quinto paso también se repite. Frotamos el dorso de los dedos contra el de la mano opuesta. El sexto paso nuevamente es muy similar, es prácticamente el mismo, el lavado del dedo pulgar. Séptimo paso igualmente, las puntas de los dedos sobre la palma en sentido circular, primero una mano, luego la otra, y como es un gel, este se evapora rápidamente, no tenemos que secarnos con una toalla, ¿sí? Entonces nuestras manos ya están prácticamente higiénicas, ya están seguras para realizar un procedimiento. Para que nos quede mucho más claro cómo hacer la higiene de manos, a continuación vamos a ver un video de estos pasos. Recuerden, estos pasos son ya pautados, son establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que es el ente regulador, que es el ente más grande que aplica las normas de salud. Rosita, y hoy te haré recordar sobre la importancia de la higiene de manos, ya que es la estrategia más eficaz y económica para prevenir enfermedades diarreicas y neumonías. Paso 0. Mójese las manos con abundante agua. Paso 1. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Paso 2. Frótese las palmas de las manos entre sí. Paso 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Paso 4. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Paso 6. Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Paso 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 8. Enjuáguese las manos con agua. Paso 9. Séquese con una toalla desechable. Paso 10. Sírvese de la toalla para cerrar el grifo. Paso 11. Sus manos son seguras. Listo, como vimos en el video, esos son los pasos que tenemos que realizar cada vez que nos hagamos una buena higiene de manos. Ese tiene que ser el mismo procedimiento todas las veces al lavarnos las manos. Así estaremos seguros, así sabremos que no vamos a contagiarnos ni vamos a contagiar de cualquier microorganismo hacia y desde los pacientes. La precaución número 2. ¿Cuál es? Es el equipo de protección personal. Las siglas que habíamos visto anteriormente, EPP, que son la ropa, los dispositivos que nos permiten crear una barrera entre el ambiente y nuestra integridad, que nos permite proteger nuestra piel, obviamente, ¿sí? Lo que más está expuesto hacia el ambiente, y la mucosa que habíamos hablado. La mucosa nos permite un rápido contagio porque en la mucosa tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos que permiten la diseminación muy rápida de cualquier contaminante. La selección del equipo de protección va a depende del paciente, depende de la enfermedad, como les había dicho anteriormente. Si un paciente quizá tiene una enfermedad, una hipertensión arterial, ¿sí? Una enfermedad que no sabemos que no nos va a contagiar de nada. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, pero no es transmisible. Pues utilizamos lo básico, ¿no? Mascarilla, guantes, las medidas de asepsia, antisepsia para realizarle cualquier procedimiento. Pero si estamos ante un paciente que quizá tiene una neumonía, tiene un resfriado, sabemos que está con estornudos, está con tos, está con secreción nasal, pues vamos a utilizar otro tipo de protección personal para cuidar la integridad nuestra.
Vemos aquí una gran cantidad de equipo de protección personal que podemos utilizar. Bueno, en la época de la pandemia utilizábamos con mayor intensidad esta protección personal, como es de su conocimiento, era muy letal, causaba muchas muertes en esta época que pasamos ya de la pandemia, pero podíamos evitar su propagación utilizando de una forma adecuada, sin sobrepasarnos y sin hacer caso omiso a estos equipos de protección y utilizándolos de una forma adecuada, ¿sí? Lo que podíamos utilizar y lo que debemos utilizar en ciertos casos es el gorro. Obviamente lo vamos a colocar en la cabeza, el cabello no se salga del gorro. En el caso de las mujeres que tienen el cabello largo, pues quizá pueden hacerse una especie de una cola, de un moño, de cualquier peinado que permita que el gorro cubra la totalidad del cabello. A nivel de la cara y de los ojos, podemos utilizar las gafas, podemos utilizar un visor, ¿sí? Así utilicen lentes por alteraciones de la agudeza visual. Es necesario utilizar unas gafas sobre los lentes para evitar la propagación en la mucosa ocular. En cuanto a la nariz y la boca, también utilizamos protección. ¿Qué protección? Utilizamos la mascarilla, que ya veremos qué tipos de mascarilla nomás existen. Siempre un buen uso de la mascarilla que cubra nariz y que cubra boca. No solamente debe cubrir boca. Eso fue una de los errores más comunes de la población en general en la época de la pandemia, el mal uso de la mascarilla. Muchas personas se ponían solamente a nivel de la boca sin cubrir la nariz y por la nariz pueden contaminarse y pueden contagiar. Otras personas se ponían la mascarilla a nivel del cuello, como tipo bufanda. Otras personas se ponían la mascarilla a nivel de la cabeza. Entonces no sirve absolutamente de nada. A nivel de las manos vamos a utilizar guantes. A nivel ya del resto del cuerpo podemos utilizar una bata, el uniforme, a veces llamado uniforme quirúrgico, uniforme antifluidos, los zapatos, ¿sí? Los zapatos que sean adecuados, de un color claro, para que se pueda ver rápidamente si existe suciedad, si existe sangre quizá, ¿sí? Para que se pueda hacer el cambio. El cubre zapatos o los zapatones que también nos permiten la protección. Vamos a ver un video sobre el equipo de protección personal. De preferencia, y siempre que sea posible, el equipo de protección personal se colocará al lado de un observador, el cual revisará que todo el equipo se coloque de manera correcta. Realice la higiene de manos de manera convencional. Coloque el cubrecalzado. Es importante que si tiene contacto con su calzado que está sucio, realice de nuevo higiene de manos. Una vez terminada la higiene de manos con la técnica convencional, coloque el respirador N95 tomándolo con su mano dominante. Ajústelo perfectamente a la cara y coloque las cintas iniciando por la cinta inferior. Una vez pasada la cinta inferior, coloque la cinta superior. Ajuste perfectamente el puente metálico al tabique nasal y realice también una prueba de sellado colocando sus manos al lado del respirador, haciendo una exhalación profunda para verificar que no exista fuga de aire. Coloque los gogles y ajuste perfectamente para evitar que estos puedan llegar a lastimar una vez que esté dentro de la habitación del paciente. Coloque el gorro para cubrir por completo su cabello y orejas.
A continuación, deberá colocar el primer par de guantes, los cuales no deben de ser estériles. Ahora coloque la bata. Es importante que la bata tenga puños que se ajusten perfectamente a la muñeca. Una vez colocada, deberá sujetarla con las cintas tanto superiores como inferiores. Es importante verificar que en la parte posterior su ropa esté protegida. De no ser así, pida ayuda para poder hacer los ajustes necesarios. Ahora se deberá de colocar el segundo par de guantes. Este segundo par de guantes deberá cubrir completamente el puño de la bata. Por último, verifique que la comodidad del equipo de protección sea el adecuado. Si es necesario, ajústelo antes de entrar. Recuerde que estando dentro de la habitación no podrá hacerlo, ya que existe un riesgo mayor de que se contamine. Recuerde que al retirar el equipo, deberá hacerlo con calma, teniendo cuidado de no contaminarse. Inicie retirando el segundo par de guantes. Realice un pequeño pellizco en el área de la muñeca y jale cuidadosamente hasta que quede a la mitad. Con el apoyo de este deberá retirar el segundo, teniendo mucho cuidado para no jalar. Realice una higiene de manos sobre el guante. Desamarre las cintas de la bata con una sola mano y tire con mucho cuidado, evitando tocar la parte externa, ya que esta es la parte más contaminada. Realice una higiene de manos sobre los guantes. Retire el gorro tomándolo de la parte trasera con un movimiento de atrás hacia adelante. Realice una higiene de manos sobre los guantes. Retire el protector ocular tomándolo únicamente por el elástico y colóquelo en una cubeta con agua y cloro. Realice una higiene de manos sobre los guantes. Retire ahora el respirador N95. Inicie retirando el elástico de la parte inferior y después el elástico de la parte superior. Realice una higiene de manos sobre los guantes. Retire el cubrecalzado y deposítelo en el contenedor. Retírese el primer par de guantes haciendo un pequeño pellizco en el área de la muñeca y jale cuidadosamente hasta la mitad. Con el apoyo de este, retire el otro. Realice la higiene de manos de manera convencional. Instituto
Instituto Nacional de Cancerología. En el video pudimos observar cómo es la forma adecuada de colocarnos cada uno de los equipos de protección personal. Se sigue un orden cronológico, un orden específico para evitar contaminarnos. Cuando nos retiramos, sí, cada vez nos vamos desinfectando para no contaminar el resto del equipo de protección y así sentirnos ya seguros, saber, tener esa confianza de que ya no estamos expuestos a cualquier germen, cualquier fluido que quizá estuvimos en contacto al manipular, al examinar a un paciente. Vamos a ver nuevamente otro video. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que es la postura de bata y el calzado de guante con técnica autónoma, cerrada y estéril. Una vez que he realizado el lavado quirúrgico por arrastre, voy a proceder a secarme. Voy a hacer una pausa un momentito. Voy a ver. Mira, no sé qué sucedió. Este es el Zoom profesional, pero me sale, la clase está programada para 2 horas, pero me sale que en 2 minutos nuevamente se va a cortar. Entonces, así como lo han hecho en estas ocasiones, simplemente nos volvemos a conectar nuevamente a la clase y continuamos. En 1 minuto se va a cortar, ¿sí? Entonces, Para ello tomo mi toalla es necesario que se y vuelvan a conectar. Nuevamente yo les voy a pedir que pongan su nombre, sus 2 nombres, 2 apellidos y para tener la asistencia. procedo entonces al secado. Empiezo por los dedos, la palma y el dorso de la mano. Voy recorriendo. Una vez que terminé allí, tomo por un borde mi campo o toalla y realizo el mismo procedimiento con la mano contralateral. Al mismo tiempo que voy secando, voy corriendo mi toalla, la voy desplazando, de tal manera que siempre haya una parte seca de la toalla realizando tal secado. Con el apoyo de mi circulante, deposito la toalla allí. Ya con mis manos secas, procedo a buscar mi bata. ¿Qué es lo que debo de tener de máximo cuidado en este momento? Bueno, como hay ropa estéril, tengo que tratar de evitar hacer contacto con cualquier otra ropa que yo no vaya. Doctora, disculpe, no se escucha. No se escucha, ya. Entonces, ay, por favor, que me confirme. Tomo por un borde Listo, doctor. mi campo
o toalla y realizo el mismo procedimiento con la mano contralateral. Al mismo tiempo que voy secando, voy corriendo mi toalla, la voy desplazando, de tal manera que siempre haya una parte seca de la toalla realizando tal secado. Con el apoyo de mi circulante, deposito la toalla allí. Ya con mis manos secas, procedo a buscar mi bata. ¿Qué es lo que debo de tener de máximo cuidado en este momento? Bueno, como hay ropa estéril, tengo que tratar de evitar hacer contacto con cualquier otra ropa que yo no vaya a utilizar. Y para ello voy a hacer contacto únicamente con lo que quiero tomar. En este caso, con mi bata. Tomo mi bata, donde mis ojos puedan ver mis dedos, y la tomo. Vamos a mantener siempre la precaución de que las tiras, las cintas, vayan hacia la parte inferior. Esta parte, que son unas costuras, van a ir siempre pegadas hacia nuestro pecho. Por tal motivo, procedemos a abrir la bata. En este caso, de quedarme así, lo único que tengo que hacer es cerrarla y girarla. ¿Por qué? Porque esta es la parte estéril con la que se va a hacer el campo quirúrgico estéril. Si yo hago contacto con ella, se va a contaminar y tengo que hacer uso de otra bata. Entonces, me quedo con esta parte que va a ir hacia mi pecho y empiezo a abrir mi bata, siempre cuidando no ir a hacer contacto con la parte anterior de dicha bata. Encuentro donde van las mangas y únicamente desplazando mis dedos voy a llegar hacia el extremo de las mangas, cuidando que las tiras de esta bata no toquen o hagan contacto con el suelo. Debo mantener también contacto visual con mis manos. Las manos no debo extenderlas a ninguna otra dirección, siempre deben estar al frente y a la altura de los hombros. Otra condición es que no debe sobrepasar el estoquinete. El estoquinete es la seguridad que nosotros tenemos al momento del calzado de guantes. Al momento de llegar aquí, hacemos únicamente una pinza para que nuestros dedos no sobrepasen este estoquinete, que es la parte blanca. Vamos a necesitar la ayuda de nuestro circulante para poder asegurarnos esta bata. Debemos nosotros estar en una posición con un pie delante y otro pie detrás, para que al momento que nos aseguren la bata, no nos vayamos a uno u otro lado. Entonces, hasta donde alcanzó a llegar la bata, ahí la dejamos. Nuestro circulante nos va a ayudar a la postura de la bata. De no hacer esta pinza aquí, mis dedos sobrepasarían el estoquinete. Al estarme asegurando la bata, el único momento en el cual yo voy a bajar mis manos es para buscar mis cintas frontales y las voy a llevar hacia el frente sin salir mis dedos del estoquinete. El circulante deberá tomarla de la parte más distal para poder asegurarla en la parte posterior.
en mi mesa de riñón ya voy a contar con los guantes que se solicitaron desde un inicio. Y para ello, bueno, ya tengo mi talla y voy a proceder a hacer la apertura de este guante. Con los brazos extendidos y con las palmas hacia arriba, de esta manera van a venir los guantes y siempre va a estar izquierdo y derecho. Entonces, procedemos a realizar el calzado de estos guantes. Y para ello nos vamos a valer de una pinza. Sin salir nuestros dedos del estoquinete, pinzamos aquí en esta parte. Las pinzamos, ¿sí? Y vamos a dejar que aquí está nuestro pulgar, esto que se alcanza a ver que muevo, y va a coincidir con el pulgar de mi guante. En este momento, a manera de pinza, con mi otro guante, pues voy a hacer el calzado. Esta es la importancia de mi estoquinete, que no se mueva. Procedo a hacer la misma técnica con el otro guante. Que me quede el pulgar con mi pulgar, pinzo, deslizo un poco mi bata, las mangas de mi bata, y aquí me puedo ajustar ya mis guantes. La importancia del estoquinete es que debo mantenerlo siempre en todo momento distal para evitar que se me corra. Y aquí ya me lo puedo ajustar. ¿Qué hago con la envoltura? La tomo y la depositamos donde deba ir. De esta manera nosotros hacemos la técnica de postura de bata y calzado de guantes, técnica individual, estéril y cerrada. Bueno, vimos en estos videos cómo debemos ocupar, cómo debemos colocarnos el equipo de protección personal cuando estamos en un área que quizá necesitamos simplemente protección, ¿sí? Y en otra área en la que no tenemos que tener nada que pueda, que no sea estéril, ¿sí? Si estamos en un quirófano, tenemos que tener otro tipo de mecanismo, otro tipo de protección mucho mayor para evitar un contagio, una infección en cuanto al paciente que se esté realizando cualquier intervención quirúrgica. La siguiente precaución que nos toca estudiar es el uso de guantes. Hay varios tipos de guantes que, como norma general, los guantes nos impide tocar directamente al paciente, nos impide tocar directamente un fluido, manipular cualquier sustancia directamente, ¿sí? Son una barrera entre la piel, entre nuestra integridad con lo que vayamos a realizar, ¿sí? Hay guantes que no son estériles y hay otros guantes que sí lo son, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Bueno, un momentito voy a pasarme los nombres de las personas.
Disculpe, no se escucha. Sí, les dije que me esperen un momentito, estoy copiando los nombres que pusieron en el chat. Están básicamente en el ámbito de la salud, pero son guantes, ¿sí? Tenemos guantes de polietileno, tenemos guantes de vinilo, guantes de látex, guantes de nitrilo, los dos últimos muy utilizados en el ámbito de la salud, en el ámbito médico, en el ámbito odontológico y en otras áreas. Cada uno de ellos van a tener un mayor protección, menor protección, mayor costo, mayor resistencia que otros. Por ejemplo, los guantes de polietileno en la protección de barrera, que nos puedan cuidar nuestra integridad, muy bajo, muy pobre. Los de vinilo ya es un poquito más alto. Los guantes de látex, que son los mundialmente utilizados, tienen una buena protección de barrera, y los guantes de nitrilo de este color, ¿sí? Que son como algo azules, algo celestes, también tienen una protección de barrera muy buena. Excelente. En cuanto a la resistencia química, es decir, si nosotros estamos en contacto con alguna sustancia química, los de polietileno y los de vinilo no van a ser factibles, no nos van a servir. Mientras que los guantes de látex sí nos van a permitir que exista esta barrera. Y los ideales, los guantes de nitrilo. En cuanto a la forma, el tacto y el confort, como vemos en la primera imagen, los guantes de polietileno, muy pobre, ¿sí? Vemos un guante demasiado flojo que se puede salir en cualquier momento al realizar cualquier procedimiento. Los guantes de vinilo, de bueno a aceptable, pero también no se le considera en el ámbito de la salud. Mientras que los guantes de látex podemos manipular cualquier sustancia, cualquier objeto para el paciente examinar, y los guantes de nitrilo también. Aparte de ello, tenemos diferentes tallas para cada consistencia de cada persona. En cuanto a la resistencia, los guantes de látex, los guantes de vinilo son excelentes porque tienen que resistir. Podemos estar en contacto con pinzas, con agujas, jeringuillas, ampollas, y tienen que soportar la fricción, tienen que soportar la manipulación de objetos para que nos puedan servir de protección. En cuanto a la elasticidad, los de polietileno, vinilo, muy baja, muy pobre, como vemos en la imagen. Se puede ver a simple vista que es un material que no permite aumentar ni disminuir su tamaño, mientras que los guantes de látex y los de nitrilo sí tienen esta propiedad. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es si pueden romperse, si pueden tener microperforaciones. Los de polietileno, los de vinilo, una perforación puede terminar acabando la vida útil del guante, va a romperse el guante por completo, o quizá hay una microperforación que va a permitir el contacto con la sustancia química, la sustancia biológica que se esté manipulando, mientras que los guantes de látex, estos sí nos tienen una protección muy buena, son muy resistentes. Por eso se utiliza en el contacto con pacientes, mucha resistencia cuando estamos en quirófano y pasamos pinzas, bisturí, etcétera, resisten, ¿sí? No se rompen con facilidad. En cuanto a la economía, los guantes de polietileno, de vinilo, como no tienen buenas propiedades, por lo tanto, van a tener un costo muy, muy bajo y muy accesible. Mientras que los guantes de látex, los guantes de nitrilo, al tener mayores propiedades, su costo va a ser un poquito más elevado, pero igualmente es un costo al que podemos acceder. Antes de continuar con la imagen, podemos ver que los de nitrilo tienen una protección, los de látex y nitrilo tienen una protección muy, muy gigantesca en comparación con los guantes de polietileno y de vinilo, que esos no se utilizan en el ámbito de la salud, como habíamos visto.
En cuanto a la colocación de los guantes, nuevamente vamos a ver un video para poder ensayar, para poder ver cómo debemos ponernos el guante y que no ocurran accidentes que nos pongan en riesgo a nosotros, ¿sí? Evitar cualquier propagación si hacemos un procedimiento bien, en buenas condiciones, con una buena asepsia o una buena antisepsia, pero no sabemos cómo retirarnos los guantes de una forma adecuada, podemos al finalizar el procedimiento contagiarnos. Entonces, eso es lo que no queremos, lo que debemos evitar. Vamos a ver un video acerca de los Técnica de guantes. colocación de guante descartable. Tome el par de guantes según el número que utiliza. Tomar los dos guantes y colocarlos pulgar con pulgar. Sostenga los dos guantes e introduzca la mano no dominante dentro del guante en forma de pala, con el dedo pulgar sobre la palma de la mano mirando hacia arriba. Tome el otro guante que tiene en su mano e introduzca su mano dominante de la misma forma. Para retirar, proceda colocando su mano dominante sobre la palma de su mano no dominante y tire hacia abajo hasta retirarlo completamente de su mano y llevarlo al centro de su mano enguantada. Para retirar el segundo guante, introduzca el dedo pulgar por debajo del puño y tire hacia abajo trayendo los dos guantes. Deséchelos en bolsa color rojo según la norma de la institución. Realice el lavado de manos. Este es el uso correcto de los guantes y el retiro de los mismos, pero guantes de manejo. Hay otros tipos de guantes que son los guantes estériles, quirúrgicos, que necesitan otro procedimiento para evitar la contaminación. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver colocación de guantes quirúrgicos. Entonces primero debemos recordar que estos te vienen en un empaque que es completamente manipulable, no importa si se contaminó o no. Debemos revisar siempre la talla, aquí podemos ver un 6.5, es para manos pequeñas, de hecho me quedan un poco pequeñas a mí, pero podemos verlo tanto en el reverso como en el anverso. Y de recordar que en el momento en el que destapamos el paquete ya exponemos a lo que está dentro, que está estéril, al ambiente. Entonces imaginemos que esta mesa azul que está aquí está estéril. Entonces normalmente cuando vamos a ocupar tienen una ranura de apertura, abrimos el paquete y lo botamos sobre la mesa, cosa que imaginando que esto es estéril no se ha contaminado. Voy a colocar aquí el paquete para poderlo ver mejor. Entonces aquí ya tenemos el paquete estéril de guantes, vamos a destaparlo y encontramos que tiene dos símbolos, uno de una mano para la izquierda, otro de mano derecha, left, right, lo abrimos. Y lo importante, lo primordial es que la parte externa del guante, o sea lo que va a entrar en contacto con el paciente, no toque nuestras manos, porque igual cada lavado quirúrgico no es perfecto, entonces esto de aquí no puede entrar en contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta mano vamos a asistir primero a la mano izquierda para que se coloque, entonces vamos a sujetar. Esta es la parte interna del guante, esto sí podemos tocar con nuestras manos. Entonces voy a introducir, ayudándome de la mano izquierda, de esta manera, haciendo que cada dedo en cada guante. Y miren cómo yo sigo permaneciendo o tocando solamente la parte interna del guante. Entonces jalo, suelto. Ahí está colocado el guante izquierdo. Ahora para colocar el guante derecho, recordemos, esto no me puede tocar esta mano, así que lo que puede tocar esto va a ser la parte externa del guante, como un bolsillo. Entra en un bolsillo, meto la mano por aquí adentro, jalo desde la parte externa del guante y listo. Y cualquier manipulación que queramos hacer, por ejemplo, jalar esta parte de aquí, va a ser desde la parte externa, ¿entienden? O sea, esta parte ya va a ser lo que entrará en contacto con el paciente. Aquí está marcada la talla del guante, que es 6,5. Y listo, muchachos, eso es todo. Espero que les vaya muy bien. Vimos cómo es la colocación de cada tipo de guante, que como habíamos visto al inicio, el uso de los guantes disminuye el riesgo de contaminarnos. Disminuye el riesgo de diseminación, es decir, de propagación de los gérmenes, de los microorganismos
que pudiésemos estar expuestos. La siguiente precaución son los dispositivos de protección respiratoria, es decir, las mascarillas. Vemos diferentes tipos de mascarillas, diferentes colores de mascarilla. Hay algunas que son mejores que otras en cuanto a protección, en cuanto a precios, pero lo que aquí nos interesa es qué mascarilla nos va a proteger, qué mascarilla va a permitir que no ingresen microorganismos hacia la mucosa respiratoria, la mucosa de las vías respiratorias. La primera de ellas, la mascarilla o el respirador, es el N95, una mascarilla muy gruesa, muy resistente, mayormente utilizada al inicio de la pandemia, ¿sí? La mascarilla N95, ¿sí? Venía en colores verdes por lo general, una mascarilla súper resistente. Otra mascarilla es el respirador KN95, que esta mascarilla por lo general es de un color blanco, ¿sí? Una mascarilla mucho más flexible, mucho más delgada, que utilizaba ya la comunidad en sí. Una mascarilla que nos permite protección, que es mucho más intensa, más protectora en cuanto a una mascarilla quirúrgica, una mascarilla desechable. Tenemos también la mascarilla desechable, ¿sí? Que esta puede ser utilizada también en el ámbito de la salud, utilizada cuando alguna persona está con un resfriado para evitar su propagación, que estas mascarillas tienen un tiempo de vida útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar hablando, al respirar en sí, se humedece la mascarilla y disminuye su utilidad. Tenemos también la mascarilla de tela, que esta mascarilla en sí no protege. ¿Por qué? Porque la tela tiene orificios por los cuales puede pasar libremente un microorganismo. Recordemos que los microorganismos por lo general son microscópicos, ni siquiera los podemos observar a simple vista. Entonces, estas mascarillas de tela lamentablemente no nos brindan protección. Pueden ser de un costo muy accesible, pero en cuanto a protección, en cuanto a bioseguridad, no tienen validez. La quinta precaución es el uso de gafas, el uso de visores para evitar la contaminación hacia la mucosa, hacia la parte interna de los ojos, hacia la parte interna de los párpados, que pueden ser salpicaduras de sangre, salpicaduras de cualquier fluido, que puede ser orina, puede ser cualquier líquido inflamatorio, líquido en general, que pueda salpicar, que pueda saltar hacia nuestro cuerpo. El objetivo es proteger las mucosas, ¿no? Las mucosas de los ojos. Podemos utilizar cuando se hace un cambio de drenaje, un cambio de una sonda, cuando se coloca un enema. Un enema es cuando se administra una sustancia mediante el recto para que el paciente pueda hacer la deposición en casos de estreñimiento. Cuando se hace una punción arterial, ¿por qué una punción arterial? Porque cuando se hace un orificio a nivel de la arteria, la arteria al conducir sangre que viene directamente desde el corazón, esta va a salir con mayor intensidad que de una vena. La precaución número 6, el uso del gorro. Como vemos en la imagen, absolutamente todo el cabello está dentro del gorro. Para ello, pueden facilitarse recoger el cabello con ligas, con lo que se acomoden, para que todo el cabello esté dentro del gorro. Si la persona tiene el cabello largo, al hacer cualquier procedimiento, el cabello rápidamente puede contagiarse, puede ensuciarse de material que estemos manipulando, o también la caída del cabello sobre una superficie estéril, sobre algún área específica del paciente, puede generar también contaminación hacia
el paciente que estamos realizando alguna intervención. La precaución número 7 es el uso de protección corporal, o sea, la bata. El uso de la bata también es muy importante porque nos da una protección general, ¿sí? Es una barrera mecánica, nos impide. El medio impide que esté en contacto el medio externo con el medio interno. Vemos ahí en el gráfico desde la parte anterior, desde la parte de adelante y desde la parte posterior, vemos cómo le hacen una especie de un lazo para que la bata no se pueda abrir, no se pueda caer. La precaución número 8 es en cuanto a la higiene respiratoria. Siempre cubrirnos la boca, la nariz al toser o al estornudar, ¿sí? Nunca con la mano, ¿por qué? Porque con la mano tocamos otra estructura, saludamos y esos gérmenes vamos a pasar a la otra persona. Entonces siempre con la parte interna del codo cuando no tengamos un pañuelo. Si es un pañuelo, pues lo desechamos después de toser o estornudar. La precaución número 9, en cuanto a la limpieza de los establecimientos. El personal que realiza la limpieza, pues también tiene que tener normas de aseo específicas, normas de desinfección y normas de bioseguridad. Utilizar guantes muy resistentes que no se desintegren con el uso de las sustancias con las que van a desinfectar el área. Protección en cuanto a mucosas, para no asimilar por medio de la mucosa y generar una enfermedad, y también para no provocar enfermedades, no por contaminación de microorganismos, sino sustancias que puedan irritar la mucosa. Igualmente, el uso del resto de equipo de protección, que pueden ser gorro, bata, etc. La precaución número 10, el uso de indumentaria blanca. ¿Por qué blanca? Porque se puede ver fácilmente si existe una mancha, si existe suciedad, no solamente en el uniforme como vemos en la imagen, que tiene que ser nítido, que tiene que ser blanco, sino que también en cuanto a sábanas, en cuanto a almohadas, en cuanto a cobertores, para poder identificar rápidamente si está manchado o no. Igualmente en mandiles, un mandil bien colocado, un mandil blanco, para evitar la propagación. Aquí el objetivo es evitar la propagación de enfermedades. La precaución número 11 es la eliminación de los desechos sanitarios. Todo lo que se genera, lo que ya no nos sirve, lo que ya hemos utilizado, son los desechos. Estos tenemos que clasificarlos según su uso que le hemos dado, según su material, si son cortopunzantes, si son medicamentos, no podemos unirles como tal, ¿sí? Porque generaríamos un riesgo no solamente para nosotros, sino también para el personal de la limpieza. Vamos a quedar hasta aquí la clase. En la siguiente clase, el día jueves, continuaremos con la eliminación de los desechos sanitarios. Haremos un organizador gráfico de cómo tenemos que desechar los